Muy buenos días, el tema de hoy es sanidad. Vamos al libro de Jeremías capítulo 33 versos 6 al 8. Dice aquí: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que contra mí que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Sanidad. Esta palabra es para una persona que está enferma de su cuerpo, ya sea una enfermedad diagnosticada, ya sea una enfermedad genética, ya sea una enfermedad congénita, ya sea una enfermedad generacional, ya sea una enfermedad de diagnóstico médico. Pero es una afección que la persona tiene en el cuerpo, no sé qué enfermedad tiene, de pronto puede ser un cáncer, un lupus, lepra, sida, cirrosis, meningitis o de pronto un COVID. No sé qué enfermedad tiene, pero hoy el Señor va a traer respuesta el por qué esa enfermedad. Porque cuando miramos a la luz de la palabra, en el capítulo 33 de Jeremías encontramos el verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es conocer de dónde viene esa enfermedad, el por qué esa enfermedad en el cuerpo. Algunos van al médico y el médico le hacen todos los exámenes y no encuentran un diagnóstico médico. Otros, dependiendo de los resultados de los exámenes, arrojan un veredicto. El veredicto es una enfermedad que el médico diagnostica, como le decía anteriormente: cáncer, lepra, lupus, meningitis, cirrosis, COVID, una enfermedad según los estudios que le haga el médico. Otros muchas veces no se encuentra una enfermedad y el médico le dice es una enfermedad, como algunos médicos llaman huérfana, otros no le encuentran un diagnóstico. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, el Señor nos dice: y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí es donde el Señor nos viene a revelar y nos viene a mostrar el porqué, el asunto de esa enfermedad. Puede que usted sea esta situación en su caso, o puede ser de pronto algún amigo o un familiar que esté sucediendo este caso específico. Y aquí dice la palabra: y aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad es la que viene directamente del Señor, Dios. Dios es el que trae la sanidad y la restablece en el cuerpo. La medicina son los medicamentos. El médico, cuando la persona va al médico y el médico le diagnostica unas pastas, unas inyecciones, o dependiendo de la enfermedad que tenga, así mismo le da un diagnóstico y debe tomar determinados medicamentos. Y dice: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero esa abundancia de paz y de verdad solamente viene del Señor, no del médico. Porque hay personas que van del médico y dicen que este médico es una eminencia, este médico lo último, este médico lo mejor. Como alguien me decía alguna vez, es que este es el único médico que tiene el resultado diagnóstico a nivel nacional y él es el único especializado en esto. No, tenemos al médico de médicos, Jesucristo. Él es el que dice que revelará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué? Porque esa persona le podrá diagnosticar a usted, ese médico, la enfermedad que usted está padeciendo, que está sufriendo, y le dará las medicinas o algo, pero tendrá un proceso en el cual usted tenga que hacerlo para poder encontrar la cura, dependiendo del diagnóstico médico. Pero aquí el Señor nos dice: y le revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, Él es el único que trae esa abundancia. No trae cualquier paz, trae la abundancia de paz y la verdad que viene a través de él, que es la sanidad que trae al cuerpo. Pero dice: y haré volver los cautivos de Judá. O sea, cautivos son personas que se habían alejado de Dios por algún concepto, algún pronóstico, alguien que les dijo algo, o escucharon cosas, o se fijaron de pronto en el pastor, el líder, la iglesia, los discípulos. Bueno, muchas cosas que el enemigo pudo haber colocado en la persona y se apartó de los caminos del Señor. Y dice: y los cautivos de Israel. O sea, cautivos aún personas, familiares o amigos que se han apartado del Señor y han vuelto a su vida mundana. Dice: y los restableceré como al principio. O sea, el Señor los va a restablecer nuevamente para que lo busquen es a Él. No busquen al pastor, ni al líder, ni al discípulo, ni al líder, ni a la iglesia, sino que lo busquen es al Señor, que Él es el que los va a restablecer y como al principio, porque Él dice que va a restablecerlos como al principio. O sea, los va a traer con paz, con abundancia de paz y de verdad. Y la verdad es Jesucristo. Dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. O sea, personas que pronto sufren o están viviendo una enfermedad es porque se rebelaron contra Dios. Porque hay personas que se apartaron, se alejaron de Dios, pero por culpa, que la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene el líder, la culpa la tiene mi discípulo, la culpa lo tienen las personas de la iglesia, la culpa la tiene la iglesia. ¿Y qué culpa tiene Dios?
Hay personas que se apartan de Dios porque la culpa la tuvieron otros, pero esas son excusas para apartarse de Dios. Esa no debe ser nunca una excusa, porque en usted y en mí debe estar el buscar y el depender de Dios en todo momento y en todo lugar, y a diario estar en comunión con el Señor en ese lugar secreto, orando y clamándole al Señor. Como le decía anteriormente, como dice el versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y ese clamor debe ser a diario delante del Señor. Dice, lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. O sea, todos los pecados que son. ¿Cuáles pecados pudieron venir sobre esa persona? Entonces, la mentira, la falsedad, la murmuración, el chisme, la crítica, la maledicencia, el juzgar, el condenar a otros, de pronto el juzgar a los pastores, a los líderes, a los discípulos, a la iglesia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los sobrinos, al esposo, a la esposa, al jefe. Bueno, tantas personas que muchas veces le echamos la culpa por no asumir una responsabilidad, y le echamos la culpa a los demás porque realmente nunca asumimos una responsabilidad, porque yo fui el que me aparté, yo fui el que me alejé, yo fui el que murmuré, yo fui el que critiqué, yo fui el que juzgué, yo fui el que maldije. Tantas cosas, y aquí la palabra de Dios es muy clara. Por eso ha venido enfermedad a esa persona, a ese cuerpo, a esa persona, y dice, lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Muchas veces creemos y le echamos la culpa a la persona, a otras personas, y no nos damos cuenta que la culpa es nuestra, porque siempre, como dice en el libro de Proverbios, que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en nuestros ojos. ¿Cuál es la viga que hay en nuestros ojos? Lo que no queremos ver, y que siempre ponemos una excusa para echarle la culpa a los demás, para no asumir una responsabilidad. Y aquí nos dice, y perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí. Aquí no dice el Señor algo específico, porque murmuró, criticó, maldijo, o trató mal a alguien, o golpeó a alguien mal. No dice, aquí el Señor nos dice, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Porque muchas veces, como lo decía, creemos que la culpa lo tienen los demás, pero no nos damos cuenta que nos rebelamos fue contra Dios, y nos alejamos de Dios porque la culpa es de tal, la culpa es de X, la culpa es de Y, la culpa es de Z. Mentira, la culpa es mía, que yo me haya apartado de Dios, porque a mí nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo, apártese de esta iglesia, apártese de Elías, apártese de tal persona. Nunca. Nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones, pero por culpa de tomar nuestras propias decisiones también vienen consecuencias. Pero como el Señor en su infinita misericordia trae cambio, trae transformación, pero trae también sanidad. Y esa sanidad, como le decía en un comienzo, viene esa sanidad al cuerpo. Y el Señor trae sanidad hoy a tu cuerpo para darte libertad para que tú tengas esa paz y ese gozo, porque aquí el Señor lo dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. O sea, como al principio, en esa paz, en ese gozo, en esa presencia del Señor, en esa gracia, en esa gloria, en esa justicia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere restablecer en usted y en mí, en un determinado familiar que está viviendo una situación adversa. Es para que usted también le envíe esta palabra, y se la envíe porque el Señor hoy quiere hablarle precisamente no solo a usted, porque también esta palabra primero tiene que cumplirse en mí, y así también la puedo enviar para otra